vueltas. Doctor Villalobos, ¿cómo está? Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Nos quedamos sin adelanto de elecciones para el 2023. ¿Qué hacemos ahora? Sí, lo concreto es que no hay elecciones el 2023 porque el Congreso el día de hoy, si bien es cierto, ha aprobado la dispensa para que se vuelva a debatir la propuesta que ya había sido archivada. Ha concluido la legislatura el día de hoy y por lo tanto recién se podrá debatir la reconsideración del señor Montoya en marzo, y si se desecha la reconsideración, recién bajaría el proyecto a la Comisión de Constitución para que se debata y se apruebe ahí un dictamen que proponga cuándo sería la elección, pero ya a partir del año 2024, porque no va a alcanzar el plazo de ninguna manera para que sea el 2023. Incluso quienes pidan la renuncia de la presidenta ahora y que digan que como el Congreso no quiere el adelanto de elecciones, ella renuncie para que se hagan las elecciones del 2023, eso tampoco es posible. Para que nos quede claro entonces, si Dina Boluarte decide renunciar, tampoco cuadrarían las fechas para unas elecciones en este 2023. Y lo he sostenido hace ya varias semanas. ¿Por qué? Porque hay un candado en la Constitución, que ¿Cuál es? El 116, que señala que el cambio de mando se produce el 28 de julio del año en que se lleva a cabo la elección. Es imposible hacer una elección con 2 vueltas antes del 28 de julio de este año para hacer el cambio de mando. Se tendría que hacer una reforma constitucional. Sí, porque y para además eso se necesitan 87 votos en 2 legislaturas. Porque si renuncia la presidenta, el que asume la presidencia convoca de inmediato. No puedes tú hacer antes de esa convocatoria una reforma como por ejemplo la del plazo de asunción de mando, con lo cual tienes ese candado para hacer la elección el 2023 si es que ella renunciara. Además que habrán voces que dicen que si ella renuncia, el que asume debería convocar solo a elecciones presidenciales. Nosotros consideramos que deberían ser elecciones generales, presidencia y Congreso. Pero el 115 para algunos abogados no es muy claro, porque dice solo elecciones y lo interpretan de manera literal que sería una elección presidencial. Entonces generaría un conflicto mayor la renuncia, y todo apunta a que tenemos que esperar a que el Congreso, a partir de marzo, quiera pues o no adelantar la elección, lo que seguramente va a generar nuevamente las tensiones que han habido en las calles, ¿no? En pocas palabras, seguir esperando, doctor Villalobos, ¿eh? Y hemos esperado ya bastante y no se ponen de acuerdo en el Congreso. Sí, bueno, es el Congreso que nos representa, más allá de que ahora no se le apruebe, es el Congreso que se eligió el 2021. Nosotros lo hemos elegido. Los hemos elegido, les hemos dado esa representación y solo ellos pueden modificar los plazos o modificar la Constitución y adelantar la elección. Más allá de que podamos protestar, y ojalá que sean pacíficas las protestas, una protesta no puede cambiar la Constitución, ¿no? Claro, se hablaba mucho de la voluntad política, pero hemos visto que ni en la izquierda ni en la derecha hubo voluntad política realmente, ¿no?, para un adelanto de elecciones. Bueno, si tú te das cuenta ya en las votaciones hay ya unos cálculos políticos, ¿no? Por ejemplo, Perú Libre ahora ha votado a favor de que se vuelva a debatir el adelanto de elecciones ya sin condicionar con la Asamblea Constituyente, que es la traba que ponían ahora. ¿Por qué no lo hizo antes? Claro, esa es la pregunta. Y ahora lo están haciendo porque seguramente están midiendo que como hay un alto porcentaje que pide adelanto de elecciones, y a los que se opongan seguramente al adelanto, cuando haya elección, porque en algún momento va a haber elección, en las ánforas se les va a pasar factura a quienes se opongan al adelanto. Fuerza Popular también está apostando por el adelanto. Renovación, por ejemplo, no avanza país tampoco. Es decir, cada fuerza está evaluando de acuerdo a lo que piensa su elector qué decisión tomar respecto a la elección. Hay gente que pide que se queden hasta el 26 y seguramente son los que representan estos congresistas que no quieren aprobar el adelanto. Por eso se lo hemos dicho también al congresista Alex Flores, ¿no? Claro, Perú Libre le echa la culpa a la derecha, no a Fuerza Popular, a Renovación Popular, pero ellos habían puesto también el tema de la Asamblea Constituyente, un tema que, como ya sabemos, es rechazado por las bancadas mencionadas. En pocas palabras, de esa manera no se llegaban a acuerdos. Claro, posiblemente ellos los que planteaban que se haga el adelanto de elecciones junto con un referéndum para modificar la Constitución, para que haya una Asamblea Constituyente,
han hecho con esa propuesta que se trabe, que se dificulte aprobar el adelanto de elecciones el mes pasado, cuando debió aprobarse, incluso en diciembre, cuando debió aprobarse. Entonces, ahora están cambiando su posición porque están midiendo cómo está la temperatura de los electores en las encuestas. Entonces, no necesariamente es que han cambiado su posición porque realmente consideran que es lo correcto, sino que lo están haciendo con una expectativa electoral. Porque, Jorge, quieran o no, en algún momento va a haber elecciones. Y los electores ahí les van a digamos, pasar la factura de cómo se han comportado ahora en este momento crucial que vive el país, esta crisis política que demandaba, creo, una solución de adelanto de elecciones. Tal vez no para el 23, de repente sí para el 24, pero aprobarla de una vez y no dejarnos en la incertidumbre de finalmente si se llegue a aprobar, porque no sabemos si en marzo se apruebe. Sí, claro, si hasta ahora no se han puesto de acuerdo. Si se aprueba en marzo, en primera votación, con más de 87 votos, habrá que esperar recién a agosto, hasta segundo agosto. semestre. Con lo cual, Increíble, el plazo para hacer elecciones en abril del 2024 sería muy corto y posiblemente los organismos electorales también señalen que ya ese plazo no alcanzaría, con lo cual peligraría hacer la elección del 24. A este paso no sería raro que nos vayamos, doctor Villalobos, hasta 2026. Bueno, es que seguramente la mayoría de congresistas anhela quedarse hasta el 26 y claro, uno debe también ponerse en los zapatos de los congresistas, que son seres humanos como nosotros, que tienen seguras necesidades, tienen deseos y seguramente pues tienen una expectativa, un trabajo hasta el 2026 que le estamos pidiendo que ellos mismos lo corten, ¿no? Que se despidan, que ellos se autodespidan de su trabajo y dejen de percibir unos salarios interesantes hasta el 2026. Entonces, no hay un incentivo, creo, para que ellos se vayan antes también. Hay que pensar por ese lado humano también, ¿no? Hay que incidir en un punto, doctor Villalobos. ¿Por qué si la presidenta Dina Boluarte renuncia en este momento, no podríamos tener elecciones antes de 2024? ¿Por qué exactamente? Porque, como te dije, la Constitución, el artículo 116, establece, hay un candado que el cambio de mando se produce el 28 de julio del año en que se lleve a cabo la elección. Entonces, si ella renuncia ahora, no podríamos hacer, estamos en febrero, no podríamos hacer elecciones en 4 meses para que haya un cambio de mando en el 28 de julio del 2023. En 4 meses sería junio. Sí, no alcanzaría. Claro. No alcanzaría. Segunda vuelta en julio para cambio de mando 28 de julio, imposible. Lo realista es imposible. Que los plazos no darían. Y además existe el otro problema de que no sabemos si el que asume la presidencia, que sería el congresista Williams, que preside el Congreso, qué interpretación le daría al 115 de la Constitución que dice que el que asume, el presidente del Congreso que asume, convoca elecciones. Lo correcto sería convocar a elecciones generales, pero hay una corriente, y que le he escuchado en el mismo Congreso, de que no, el 115 dice que se convoca a elecciones a secas y podría él interpretar y convocar solo a elecciones presidenciales. ¿Y por qué nunca se aclaró este artículo? Porque demanda una reforma constitucional. Otra vez los 87 votos. Y con 2 legislaturas. Entonces, claro, si no se ponen de acuerdo para el adelanto de elecciones, tampoco se ponen de acuerdo para el otro. Además que dejar, me imagino, esa norma en ambigüedad podría convenirles, ¿no? Estamos hablando entonces de intereses políticos, de conveniencia. Claramente, doctor Villalobos. Hay conveniencias políticas, personales. Yo me pongo en el zapato de los congresistas. Hay un informe que dice que hay congresistas que creo que ganaban 2.000 soles al mes y ahora han incrementado su patrimonio significativamente. ¿Cómo le dices a esa persona, cómo lo convences de que deje pues de ganar más de 2 años de sueldo, que son creo que como 500.000 soles, ¿no? En esos 2 años? Es difícil, ¿no? Que esas personas se convenzan. A unos dicen, no, pero son congresistas y deben pensar en el interés colectivo, ¿no? General, pero digamos, ya vemos cuál es su actuación. Entonces, muy difícil que depongan, digamos, sus intereses personales por el interés general, ¿no? Finalmente, ya se tenía aprobada una iniciativa con 93 votos, ¿no?, para las elecciones en abril de 2024. ¿Se equivocó el presidente de la Comisión de Constitución, a quien hemos escuchado, Hernando Guerra, al presentar esta reconsideración que lo ha complicado todo realmente en la práctica? Lo que pasa es que, claro, eso pasa porque la calle presionó para que la elección sea el 2023 y en el Congreso, una parte del Congreso quiso escuchar a la calle y no hacer la elección del 24, sino hacer el 23. Y en ese retroceso es que hemos llegado a este entrampamiento porque hay un grupo mayoritario que no ha querido irse el 23 y ha entrampado todo. De repente lo del 24 se hubiera aprobado, pero tampoco lo sabemos, ¿no? Porque de repente tampoco se llegaba a la votación. Claro.
Terrible realmente. Lo que yo espero que pase, digamos, si es que se logra, porque 69 votos es poco, ¿eh? Los que han aprobado ahora que se vuelva a debatir el tema del adelanto Sí, son claro. 69. No Claro. llegamos a 87. Si eso en marzo se mantiene, lo lógico sería hacer un referéndum en junio. Con lo cual se podría ratificar en junio el adelanto de elecciones para abril del 2024, ya no para el 23, y con lo cual tendrías un poco más de tiempo para hacer la elección en abril del 2024, que me temo que si no podría quedar muy corto el tiempo también para hacerla en ese año. Muy bien, clarísimo realmente. Gracias, doctor Villalobos. Muchísimas gracias.